A esta hora de la mañana, ya a las 11:37 en Colombia, comenzamos nuestro programa Vidas de Excelencia. Recuerda, ser excelente no es ser perfecto, ser excelente es tener la capacidad de cada día luchar por ser mejores. Bienvenidos nuestros amados oyentes que nos sintonizan desde diferentes lugares del mundo a través de nuestras plataformas. Somos Ministerio Pan de Vida Universal, Ministerio en Línea, el servicio del pueblo de Dios y sus ministros. No importa la denominación, la iglesia a la cual pertenezcas. Si nuestros materiales te son de utilidad, puedes disponer de ellos totalmente gratis. Si quieres ingresar a todas nuestras plataformas, puedes hacerlo también a través de nuestra página en Facebook, Ministerio Pan de Vida Universal, y te redirecciona a todas nuestras plataformas. Bienvenidos nuestros amados oyentes. Entonces, le damos la bienvenida también a nuestro pastor Wessler, que hoy está con nosotros desde Corinto, Cauca. Estaremos tomando un tema muy especial, un tema interesante, expresa tu amor en base al Salmo 150. Pastor Wessler, ¿cómo se encuentra usted? Dios le bendiga. Gracias a Dios, muy bien, con los buenos días para usted, mi estimado amigo y hermano, consiervo, y a todas las personas que están conectadas y a todos aquellos que en distintos momentos quizás entran a escuchar, a meditar en este tema tan importante. Gracias a Dios, bien, nuestra familia está bien y esperamos que este tiempo al aire sea un tiempo muy especial en el que podamos compartir y recibir de parte de Dios a través de su palabra esas herramientas que nos ayudan cada día a ser mejores y bueno, a estar agradecidos con nuestro Dios por todo lo que nos permite vivir, mi pastor y amigo. Así es, mi querido pastor. Entonces estamos en este tema, expresa tu amor. El amor es un vínculo poderoso que une a las personas de una manera única y especial. En una relación de pareja, demostrar afecto es esencial para fortalecer ese lazo y mantener viva la chispa del amor. Es importante demostrarle a tu ser querido lo que sientes de manera que comprenda y aprecie si quieres mantener tu relación amorosa. Expresa tu amor cuando las cosas no vayan bien. Y hazlo incluso cuando hayan desacuerdos, porque a veces nosotros creemos que solamente debemos expresar nuestro amor cuando estamos enrunchaditos, cuando todo está bien. No, cuando las cosas están marchando mal, cuando parece que tal vez no nos entendemos, es cuando más debemos expresar nuestro amor, porque de esa manera podemos fortalecer nuestra relación, unirnos también. Siempre consideramos que debemos decirle te amo cuando estoy bien con mis hijos, debo decirle te amo a mi esposa cuando estoy muy bien con ella, y cuando más necesita tal vez de esa expresión de amor es cuando estamos pasando problemas, es cuando estamos pasando dificultades, mi querido pastor. Desde luego que sí, pastor y oyentes. El amor a veces nos referimos a él y pensamos que solo funciona cuando las cosas están bien. Entonces, cuando realmente el amor está diseñado como un lazo que une a las personas precisamente en el momento más difícil. Y Jesús lo expresa en su palabra cuando se refiere al amor. Por allí dice que ¿de qué sirve amar a aquel que me ama? O sea, dice, los impíos lo hacen, el mundo lo hace. Las personas malas lo hacen, aman cuando todo está bien, pero el llamado de Dios para nosotros, quienes conocemos el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas como hijos de Dios, en nuestra relación de pareja, desde luego debemos manifestar el amor, ¿sí? El amor es el vínculo de unidad, es como el combustible que hace que la relación de pareja esté bien, que tanto el uno como el otro estén satisfechos, el deseo de estar juntos, encontrar palabras de aliento, encontrar palabras de apoyo, palabras de consuelo, palabras de comprensión. Todo esto tiene que ver con amor. El amor no necesariamente tiene que ver con la expresión
te amo, mi amor, te amo, te amo, te amo. Claro, esa expresión es preciosa porque suele ocurrir en muchas parejas que se dicen te amo, amor, pero también hay reclamos, también hay actitudes negativas, el ceño fruncido. Entonces, más allá de la expresión te amo, es más allá de las palabras, esas palabras deben ir acompañadas de unas expresiones bonitas, ¿no? De nuestro rostro. Bueno, y más adelante estaremos hablando de algunos puntos importantes que van acompañados de este tema maravilloso, expresa tu amor. En administración hay una materia donde uno le enseña que todo en el mundo es expresión de lectura. Todo se lee, todo, si vamos en el vehículo, el semáforo, todo es expresión de lectura. Así nos explica nuestro pastor, nuestros gestos, nuestra forma de mirar a los demás. Todo eso también es expresar. Expresamos odio, expresamos amor. Y algo importante como comenzamos este programa, como dijo nuestro pastor. Muchas veces creemos que yo debo expresar mi amor cuando estamos bien. Si me saluda, le saludo. Voy a esperar que se le pase la rabia, entonces le voy a expresar mi amor. No, en estos momentos es cuando nosotros verdaderamente expresamos nuestro amor, cuando hay problema, dificultad. Recordemos que amor también es sacrificio, sacrificial. Por eso muchos argumentan, y en este trabajo que Dios me ha dado, en este ministerio, tengo que hablar con muchas personas y en los otros programas que hacemos, donde algunos pastores consideran que el verdadero amor no existe, porque el único amor verdadero que lo expresó es Jesucristo a través de dar su vida. Y ellos dicen el amor verdadero no existe porque es sacrificio. Y yo digo, sí existe, porque tienen la razón en el sentido de que el amor verdadero es sacrificio, es sacrificial, es que estoy dispuesto a sacrificar de mí para expresarle ese amor a la otra persona, para poder estar bien, restaurar esa relación. Algo tengo que sacrificar. Por eso Jesucristo sacrificó su vida. Nosotros no podemos dar la vida de manera literal, pero sí sacrificar algunas cosas. El orgullo, la altanería, la gritería, cosas que tal vez para nosotros es nuestra vida. Decimos, yo no puedo cambiar. Tal vez ese buen partido de fútbol que era la final, pero que mi esposa requiere de mi atención y que le demuestre su amor. Bueno, si estoy en condiciones de sacrificar ese momento para restaurar a mi esposa, a mi esposo. Las buenas relaciones de pareja, de amistad o de familia no son aquellas donde sus miembros tan solo suponen que son amados. Las buenas relaciones funcionan cuando cada miembro se siente amado, y para sentirse amado es necesario que la otra persona tenga la capacidad de expresar su amor, y de esta misma forma también nosotros tengamos la capacidad de expresar. Es algo mutuo. No puedo yo esperar que mi esposa siempre me esté expresando su amor y yo no. Es algo mutuo, los dos. Esas son las buenas relaciones. Y no que no tengamos problemas, somos humanos, somos diferentes, tenemos diferentes opiniones, diferentes formas de pensar. Y lo más obvio es que en algún momento vamos a tener algún choque, un roce que se resuelve cuando tenemos la capacidad. No solamente, ya dijo nuestro pastor, de expresarlo con nuestra boca, te amo, dime que me amas, si me amas, dime. No, sí, nuestros gestos, nuestras acciones, ese llevarle el desayuno, ese el ayudarle a hacer la comida, ese ayudarle a lavar la ropa, ese ella ayudarnos a nosotros también en lo que tenemos que hacer. Cada una de estas acciones también son expresiones que demuestran nuestro amor. Muchas veces podemos todos los días estar diciendo te amo, te amo, te amo, y nuestras acciones decir todo lo contrario, mi querido pastor. Desde luego que sí. En el Salmo capítulo 150 podemos ver a un salmista enamorado de Dios y teniendo en cuenta la condición de vida que había tenido el papá de Salomón, es decir, el rey David. En sus inicios tuvo situaciones de, en cierta manera, de falta de expresión de amor. Recordamos cuando él fue ungido como rey, en realidad el papá no contaba con él, así que en cierta manera había alguna deficiencia
de afecto. Quizás sentía el rechazo cuando el papá le decía, vaya usted, que no sabe hacer mucho, al menos a cuidar las ovejas. Y él andaba cuidando las ovejas, así que cuando estaban eligiendo al rey de Israel, pues él no estaba, cuando él era realmente el elegido. Y él aprendió a través de toda su experiencia, a través de toda esa condición de soledad por allá en el desierto, entre rocas, entre ovejas, con su arpa, a ser expresivo, a dar expresiones de amor a Dios por todo lo que Dios le había dado, por todo lo que significaba, por el valor que, a pesar que su familia no le expresaba en su momento, por allá recordamos, aún cuando estaba frente al gigante, él dijo, yo voy a acabar con ese gigante. Y los hermanos mayores le decían, ¿usted qué hace hablando cosas locuras? Así que había esa falta de expresión, así que David es uno de los que aprende y nos enseña de cómo expresarle a Dios amor, de alabarle con pandero, con danza, con alegría, con cuerdas. Es decir, que la expresión de amor se da a través de, como ya lo ha mencionado el pastor y todos nuestros oyentes saben, se expresa el amor a través de muchas formas. Así que qué bueno centrarnos en este tema, porque a veces se pierde esa expresión de amor y hacemos algunas veces, los esposos proveemos para la casa, estamos en casa, cuando nos pregunta la esposa o el esposo pregunta a la esposa por qué no siento que me ames, y dice, pues yo te hago de comer o yo traigo la comida por amor. Pero más allá de las cosas que debemos hacer normalmente, también el clima de todo eso que hacemos es una palabra de amor que entra por los oídos y pues debe inundar todos los demás sentidos hasta llegar al cerebro y enviar una información a todo el cuerpo de que se está sintiendo amado, porque el sentido de oído es el que recepciona, es el receptor de todo aquello que es enviado a través de todo el sistema, como Dios nos ha hecho tan perfectos, y eso avanza a todo el cuerpo, a todo el corazón, y cuando se escucha una palabra de amor, los oídos envían esa información a todo ese sistema cerebral, y el cerebro envía una información al corazón, así que el corazón comienza a latir más fuerte, se comienzan a sentir maripositas en el estómago cuando hablamos de la expresión de amor entre parejas, ¿no? Y se empiezan a dar muchas otras cosas maravillosas. Así que es un tema muy importante, mi hermano, que a veces se pierde por todo lo que hay en este mundo, los afanes de este mundo. Así es, mi querido pastor. Por eso todo el Salmo 150, David, ese varón, ese guerrero, un hombre que podríamos decir sería duro y todo lo contrario a lo que él escribe, porque es un hombre de guerra, acostumbrado al combate, porque a veces nuestra excusa es que yo soy varón, es que yo soy hombre. Bueno, David nos supera a muchos de nosotros, porque él no solamente tenía muchos compromisos, porque era un rey, sino que recordemos también que además de ser rey, era un guerrero, tenía que salir a las batallas, tenía que ir a la guerra, estaba entre la vida y la muerte, cada una de sus acciones, pero a pesar de eso, era un hombre romántico, y por eso hay los versículos 3 y 4 que nos dice nuestro pastor: alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Estamos mirando aquí una relación maravillosa de David con Jehová Dios, pero de él aprendemos, como dijo nuestro pastor, este varón, las recomendaciones que él le dice a su pueblo: alábenle de diferentes formas, con bocina, con salterio, con arpas, con panderos, danzándole, con flautas, exprésenle a Dios su amor. No solamente nos congreguemos a decirle te amo, te amo, te amo, no solamente nos congreguemos a pedirle, a reclamarle, no, expresémosle nuestro amor a Dios. En lo espiritual, si vamos al culto, es a expresarle nuestro amor a Dios. Lastimosamente, el nuevo cristianismo nos hace creer que vamos al culto porque tenemos alguna necesidad, porque estamos enfermos, porque necesitamos que nos ayude, y por eso las grandes campañas de sanidad y todo eso.
para atraer personas necesitadas más que personas adoradoras. Por eso David dice, alábenle, no solamente vayamos al culto a pedir, también expresemos, también demos alabanza, adoración. Uno de nuestros amados oyentes recuerda, tenemos chat en vivo, así que si quieres interactuar y opinar también lo puedes hacer. Uno de nuestros oyentes dice, un dicho, las acciones matan pasiones, dice él, el dicho que conoce y nos lo comparte. Las acciones matan pasiones, y es verdad, más son las acciones, no es tanto qué es lo que yo digo, sino qué es lo que hago. ¿Qué es lo que yo hago? De nada sirve que yo le diga a mi esposa te amo si mis acciones dicen todo lo contrario. Con mis actos parece que la odiara en lugar de amarla. Por eso vamos a aprender a través de la palabra algunas recomendaciones. Nuestros oyentes tal vez sabrán muchas más, pero simplemente vamos a tomar algunas que la palabra nos recomienda para poder tener la capacidad de expresar nuestro amor. Primera recomendación, ten pensamientos positivos. Recuerda que todo nuestro ser se desenvuelve a partir de nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Eso es lo que nosotros hacemos. Básicamente nosotros somos lo que pensamos. ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué hay en tus pensamientos? Eso es lo que tú eres. Yo no puedo expresar con mi cuerpo algo diferente a lo que hay en mi mente. Si en mi mente solo hay pensamientos negativos, estoy siempre a la defensiva, mis pensamientos son de enojo, pues difícilmente, eso es lo que voy a expresar. Nuestro cuerpo es como el reflejo de lo que hay dentro. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice, piensa en cosas bonitas, agradables. Si yo estoy siempre pensando en las cosas malas de mi esposa, de mi esposo, eso es lo que voy a proyectar. Muchas veces las esposas se quejan, bueno, pero ¿por qué él vive tan mal geniado? ¿Por qué ella vive tan mal geniada? Bueno, ¿no será que en mi mente solo hay eso? Y recuerda que nuestros pensamientos se alimentan de lo que vemos. ¿Qué es lo que miras en la televisión? Si miras mucha chatarra, si tú miras en tu celular cosas, programas que te envenenan, que te dejan a la defensiva, que siempre vas a estar mal, eso es lo que vas a proyectar. Hay personas que en la casa lo tienen todo para ser felices, buen esposo, buena esposa, hijos, pero como se la pasan viendo tantos programas de infidelidad, tantos programas de traiciones, tantos programas de hogares descompuestos, que lastimosamente eso es lo que proyecta, eso es lo que lleva a su casa y a su pareja, mi querido pastor. Desde luego que sí, pastor y oyentes, este tema de expresión, sobre todo en la pareja, donde se cree a veces, porque así lo dice la palabra, ¿no? El uno es dueño del otro, sin embargo, no se trata de pensar que la otra persona es de mi propiedad, entonces yo puedo hablarle como quiera, porque el mismo Señor habla que sí, de dos son uno, y lo que yo hago a mi esposa, o a las esposas a los esposos, a sí mismo se lo está haciendo. Es decir, si tiene pensamientos negativos sobre su esposa, sobre su esposo, pues lo está teniendo sobre sí mismo, ¿verdad? El que dice que ama a su cónyuge, a sí mismo se ama. Entonces debemos seguir entendiendo eso para ser expresivos. Si queremos que a mí me expresen amor, pues quien debe tomar la iniciativa de la expresión de amor soy yo, ¿sí? Y como habla el texto, el llamado del apóstol es a pensar en las cosas positivas. ¿Y por qué hay un llamado? Y porque tenemos que hoy también hablar de eso, porque la mayoría de personas está mirando más los defectos que las acciones buenas de la otra persona. Entonces, en el pensamiento está
bueno, es que la otra persona no me saludó, entonces yo no lo saludo, no me dijo que me ama, entonces yo no le digo que lo amo, en fin, y así sucesivamente. Entonces cuando nos piden un favor, siempre a veces estamos diciendo, pero es que usted no lo hizo. Entonces se da esa lucha, y cuando el llamado de Dios es a que de nuestro corazón haya ese pensamiento positivo en el sentido de bueno, en el sentido de justo, en el sentido de correcto, porque si hay pensamientos negativos, pues simplemente eso es lo que sale, eso es lo que se expresa a través de los ojos, sobre todo, que dicen que los ojos son la ventana del alma, y de hecho el amor y la expresión tiene que ver con algo de lo más profundo del corazón. El amor no solamente radica en lo físico, en el cuerpo, es decir, siento estar con la otra persona, me gusta su físico, me gusta su cara, me gusta su cabello, me gusta todo, ¿no? Pero el amor radica básicamente en lo que es el espíritu, ni siquiera muchas veces en el alma, porque el amor no es un sentimiento, el amor no es solamente algo que está allí, que es una motivación. Llega a ser una motivación, llega a ser una pasión, pero cuando sale de lo más profundo del corazón, que fue lo que Jesús lo llevó a morir en la cruz del Calvario, esa esencia de entregar su vida por la salvación de todos nosotros que estábamos perdidos. Y de hecho Jesús, el apóstol Pablo en Efesios, recordemos que toma el ejemplo de cómo Cristo se entregó por la iglesia. También el hombre debe amar a su mujer y ella sujetarse a él por amor. Pero dentro de todo eso está la comunicación, el expresar. Y si no hablamos, como muchas veces las personas, las parejas dicen, es que ella sabe que la amo, es que él sabe que lo amo, dice ella, pero entonces algunos dicen, no los exprese, necesito que manifieste. Y ahí es donde viene el segundo punto, estimado pastor y oyentes, que tiene que ver con la forma de hablar, cómo estamos hablando, ¿sí? Y debe ser de una forma agradable, como dice Colosenses, el apóstol Pablo les dice en el capítulo 4, versículo número 6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Esa palabra me gusta mucho, siempre con gracia. O sea, no es que cuando estamos bien yo hablo con gracia, no, aún cuando las cosas no están bien, la palabra que se dice debe estar sazonada con sal. Dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Así que una de nuestra forma de hablar depende que los demás se sientan bien o se sientan mal. Así estemos diciendo cosas buenas. A veces escuchamos términos como, por ejemplo, es que es por su bien que usted tiene que ser responsable porque usted nunca, y es donde aparecen los nunca, es donde aparecen los jamás, es donde aparece es que usted siempre, ¿sí? Nunca hace, siempre hace, no dice, y eso es malo. Aquí recuerdo a un siervo, el pastor, amigo conocido por nosotros, José Obed Barrón. Siempre recuerdo que él como maestro alguna vez nos enseñó, se me quedó muy grabado en mi corazón. Él decía, cuando tú le vayas a decir alguna corrección a otra persona, un error que cometió, una falta que cometió, no se la digas así, a quemarropa, es que tú eres un irresponsable, es que hiciste las cosas mal, es que esto no te quedó bien. Primero, como dice la palabra sazonada con sal debe ser con amabilidad, pero esa palabra debe ir acompañada de un valor, de un apoyo, más que de descuento. Si alguien le vas a decir, le vas a llamar la atención a alguien porque llegó tarde y los últimos días ha estado llegando tarde, no le voy a decir, venga, usted está muy responsable, ¿por qué me dice que llega a tal hora? O sobre todo en las parejas, cuando uno dice, vea, salimos a las 8 de la mañana y son las 8:30 y todavía no se ha terminado de alistar. Entonces uno a veces escucha decir, siempre tengo que esperar, no decir,
Bueno, mi amor, tú siempre has salido a tiempo, siempre nunca peleamos, pero para no llegar a tener algún inconveniente es bueno que nos pongamos a listar desde mucho tiempo antes en qué te puedo ayudar. Entonces la otra persona no va a tomar como un regaño, no va a tomarlo como un descuento, no lo va a tomar como una crítica, ¿cierto? Sino como algo que realmente dice la otra persona, me está diciendo las cosas con amor. Así que ese segundo punto tiene que ver con algo maravilloso de expresión, hablar agradablemente, mi pastor. Así es, mi querido pastor. Hay una lámina que mis hijas me regalaron y la pegaron ellas mismas aquí al frente del computador de mi escritorio donde yo trabajo. Y esa imagen dice, ser feliz, dice, a ver, veamos, no la veo bien. Sé feliz, no porque todo sea bueno, sino porque ves lo bueno en todo. Significa entonces que en todo momento es que nosotros debemos hacer ese tipo de acciones. También de España, uno de nuestros amados oyentes nos envía una figurita de una cara, una cabecita con sus brazos, dándonos a entender que nos manda un abrazo. Gracias a ustedes, nuestros amados oyentes. Recuerda también en Facebook nos puede sintonizar. Saludamos a quienes nos están escuchando a través de Facebook. Nos dice también uno de nuestros oyentes, en una pelea se conoce al caballero y a una dama, o se conoce al patán que hay dentro. En una pelea se conoce la educación de una persona. Es verdad, en una pelea, en una discusión, es cuando nosotros sabemos exactamente qué hay dentro de esa persona. Hay un adagio chino que también me gusta y dice, tú no puedes decir que esa persona es tu mejor amiga si antes no has discutido con ella. Porque mientras nosotros no hayamos discutido, peleado con alguien, pues no sabemos de qué es capaz. Cuando discutimos, cuando peleamos con esa persona, es que nos damos cuenta en realidad lo que tenía dentro. Ahí es cuando pela el cobre, como se dice, y saca todo lo que hay en verdad en su corazón. Por eso las sugerencias. Es nuestra forma de pensar, porque lo que yo pienso es lo que yo transmito. Mi lengua no va a hablar nada diferente a lo que hay dentro de mí, en mi cabeza, en mi forma de pensar. Y como dice nuestro pastor, se expresa también a través del habla. A muchas personas no les gusta tanto lo que nosotros decimos, sino la forma como lo estamos diciendo. Es más, eso que tú le estás diciendo a tu esposa, a tus hijos, es verdad. Porque hay personas que dicen, pastor, pero si lo que yo le estoy diciendo es la verdad. No, sí, lo que tú estás diciendo es verdad. Es más, era necesario que se lo digas. Lo malo es la forma como se lo estás diciendo, como dice nuestro pastor, y lo estaba explicando. Es esa forma que, además de que estaba haciendo mal las cosas, con la corrección que nosotros hicimos por no tener cuidado de lo que estamos hablando, lo acabamos de herir, lo maltratamos, lo ofendemos, y nos explicaba algo nuestro pastor. Como nuestra palabra se trata de sazonar como la sal que sea con gracia, no tenemos que esperar solamente estar bien cuando estamos abrazados, cuando estamos en la cama todos contentos. No, aún en los momentos de dificultad. Recordemos, en una sopa, en un alimento, ¿cuándo le echamos sal? Cuando no tiene sal. Porque si la sopa ya tiene sal, le echamos más sal, quedaría cargada. No, cuando no tiene, cuando está insípida, es que se necesita de esa sal. Y ya que nosotros somos sal, ¿cuándo se necesita de nuestra forma de hablar? Cuando mi relación está insípida, cuando mi relación no tiene sabor, cuando mi relación está incomible, no, a tal grado que podríamos decir que no sirve. Ahí es cuando se necesita una palabra sazonada. Una tercera sugerencia, sonríe con frecuencia.
Hoy en día sí, tenemos muchos problemas, dificultades, el corre-corre, las obligaciones, los compromisos. Hoy los dos tienen que trabajar. Antes, bueno, trabajaba solo el esposo, la esposa se quedaba en casa, pero ahora todos tenemos que trabajar, salimos corriendo, vivimos de afán. Pero que eso no nos quite una sonrisa de nuestros labios. Las personas que sonríen se ven más hermosas. Cuando nuestro corazón está alegre, nos es más fácil expresarlo en nuestro rostro. Por eso el Proverbio 15, versículo 13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y es normal, si tú miras a una persona sonreír y se la ve bonita, se la ve hermosa. Una persona con el gesto fruñido, su cara de amargura, podrá ser hermosa, pero la hace ver fea. Mi querido pastor. Hay personas que se ven que tienen en años una poca edad, pero la actitud, el ceño fruncido, entonces pues hace que salgan ahí que las arruguitas, que la pata de gallina, al menos esas son las expresiones a las arruguitas alrededor del ojo, en fin, puede suceder, ¿verdad? Realmente la palabra de Dios es completa en el sentido aún de la expresión, ¿cierto? Uno escucha decir comúnmente, ese dicho muy conocido, que una expresión vale más que 1000 palabras. Y en ese sentido, entonces, no solo el cómo hablamos, nuestra forma de hablar sea agradable, sino que aparezca una sonrisa en nuestro rostro. Ojalá, como dice el texto que citó el pastor José Luis, nuestro hermano, Proverbios 15:13, el corazón alegre. Si nuestro corazón está alegre, lo que sale de allí es lo que pueden ver otros, ¿sí? Un cuarto punto como sugerencia es ser detallistas, es decir, digo que amo de una forma agradable, sonrío, pero estoy también buscando, teniendo en cuenta los lenguajes del amor, un detalle para expresar, digamos que un detalle desde un abrazo hasta un regalo, y no, como dice el comentario, ¿cierto? No necesitamos tener un regalo costoso, porque normalmente a nivel de parejas se valora más el detalle donde no se ha involucrado solo la parte financiera, ¿cierto? Porque uno puede decir, aquí te traje este regalo que me costó 1 millón, 2 millones de pesos, o no sé cuántos dólares, de acuerdo a la moneda de cada lugar donde están nuestros oyentes, sino que el detalle más valorado tiene que ver con lo que uno hace, lo que uno haga, y no necesariamente objetos que uno pueda elaborar. Yo recuerdo todavía, alguna vez estaba en un seminario o en otro lugar y nos daban tiempo libre, así que yo pensaba que le llevo a mi esposa y me fui para el campo donde se cultiva el plátano o las bananas, y saqué una cascarita, empecé a tejer, se le conoce como cincho, hice unas correitas y hice una manilla y se la llevé, y ella guardó esa manilla por mucho tiempo. También hice unos aretes de maderita con algo que yo tenía, y eso fue muy valorado. Detalles no solo tiene que ver con objetos que se dan, sino con, bueno, dar la mano cuando va a subir una escala, abrir la puerta del carro, cuando se va a bajar, bueno, los que andan en vehículo, los que andamos en vehículo, en fin, en la casa, llevar el plato cuando como, lo llevo a la cocina, lo lavo, qué sé yo, doy gracias, doy un abrazo, diciendo gracias por la comida que me diste, tan rica, tan deliciosa, ven, te llevo tu plato aún y que te puedo colaborar. O sea, detalles, expresiones, acciones físicas y objetos que uno pueda elaborar, y seguramente los oyentes saben de muchas más cosas, pero eso se pierde a veces, eso se olvida a veces, y a veces por el afán decimos, ¿qué compro? Y compramos cosas, pues a veces no son bien recibidas, porque no se trata del dinero, ¿no? Sino de algo que demuestre algo, Pastor. Las grandes relaciones, las grandes cosas se gestan a partir de pequeños detalles, de pequeñas cosas, no queriendo decir eso, como ya lo explicó el pastor, que entonces teniendo las posibilidades no
demos detalles físicos. Pero algo pasa con las madres en el Día de la Madre. Muchas valoran más ese dibujo hecho con acuarela, con colores, de ese hijo que se lo dio con honestidad, con cariño, de verdad, que ese reloj de diamantes que después se lo va a sacar en cara, que después le va a decir, bueno, yo ya le di, ¿por qué no me da? Hay algo, mi querido pastor y oyentes, que yo siempre considero con los detalles. Es que un detalle es un regalo voluntario que yo quiero darle, no es una obligación. No convirtamos los detalles en obligaciones. Cuando convertimos los detalles en obligaciones, después nos enojamos porque no nos dio. No, si, como dijo ya nuestro pastor, si hoy me nació llevarle el desayuno a la cama a mi esposa como un detalle, como un gesto de amor, no lo convirtamos en obligación, porque después la esposa le da chancla al esposo porque no le llevó el desayuno a la cama, porque a veces caemos en ese error. Los detalles los convertimos en obligación. Los detalles no son obligación, los detalles son esa cosa, ese valor agregado, podríamos decir, en administración, en comercio, ¿sí? Ese valor agregado, esa cereza donde decoro el pastel para que quede más bonito. El detalle es eso, es ese ganchito en el cabello que le hace ver más bonito. Pero no convirtamos entonces los detalles en obligación. Algunas expresiones que nosotros utilizamos, ya el pastor explicó también. Me escriben oyente de Honduras, ahí tenemos oyentes de España, México, Honduras, Venezuela. El pata de gallina que ya nos explicaba nuestro pastor, son esas arruguitas que salen alrededor o a un lado del ojo. Cada país conocen otras cosas y otros dichos que también son válidos. Detalles entonces, mis queridos oyentes, detalles, una palabra, un gesto, una mirada, muchas veces eso enamora más. Recordemos cuando éramos novios, muchas veces tal vez por nuestra adolescencia, muy jóvenes, tal vez algunos no trabajaban, no tenían dinero, pero sí ese detalle, ese tocar de la mano, ese abrazo sincero, se convertía en ese detalle. Hoy que nosotros ya estamos casados, entonces todo lo monetizamos, todo es dinero. No, es que no tengo dinero. ¿Por qué no le dio un detallito? No, es que no tenía dinero. Pastor también que participa con nosotros en este programa de México, la esposa es de Estados Unidos, él nos compartía también algo en estos días que estaba él. Una flor, como decía él, voy por el camino y por ahí en el camino encontré una florcita que me pareció bonita, se la llevo. No necesita dinero, sino que esto así cosas, una nota en algún papelito que encontramos, cosas que expresen nuestro amor. Lo importante es expresar que nosotros, y sobre todo los varones, los hombres, creemos que eso no es necesario. Y siempre lo hemos dicho. La esposa nos dice, ¿me amas? Y nosotros, sí, usted sabe que sí. Y nos cuesta, porque crecimos en esa cultura donde se creía que ser varón es no poder expresar ningún tipo de sentimiento. Se golpeó, no llore. Y eso hizo que creciéramos siendo secos, ásperos, como dice el apóstol Pablo también. No sean ásperos, seamos detallistas. Si vamos a abrazar, pues no la maltrate con el abrazo. Hay que ser detallista, mi querido pastor. Desde luego que sí. Y una cosita más, una penúltima sugerencia es que no dejemos que los afanes de cada día nos hagan cambiar nuestra manera de ser. Ya como lo mencionó el pastor, Dios mismo habla a la iglesia diciéndole, haces muchas cosas, eres una iglesia responsable, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eres una iglesia que trabaja arduamente, pero que has dejado tu primer amor. Hay parejas que consiguen muchas cosas, muchos logros, ¿verdad? Tienen una buena casa,
tienen una buena empresa, y sus hijos se lograron educar en las mejores universidades, pero la familia no manifiesta satisfacción. Bueno, esperemos que por aquí está una ambulancia pasando, pero bueno, ya. Las expresiones de amor que a veces se nos olvidan por los afanes, no solo los afanes diarios, sino los afanes de la vida en sí misma, ¿no? El proyecto no alcanzado, se está acabando el año y no hemos logrado todo lo que nos hemos propuesto, entonces las cosas no están bien, entonces no hay lugar. Hay un llamado a organizar el tiempo, a organizar los contextos, a organizar los espacios. En algún momento, permítanme, hablo un poquito de una cosita que yo tuve que hacer con mi esposa, porque al llegar a la casa, uno a veces está todavía hablando de aquello que no estuvo bien durante el día. No, que el trabajo, que la iglesia, que iban a llegar 10 líderes, pero llegaron 2, que no se alcanzó el objetivo, que no se logró el propósito, que hubo un problema, que hubo una necesidad, que hubo una dificultad, que alguien me hizo un reclamo, entonces, ¿qué se cree? No, y cargamos con tantas cosas. Entonces alguna vez llegamos a la puerta, metí la llave en el cerrojo de la puerta y le dije, antes de entrar a la casa, vamos a dejar todas las responsabilidades acá afuera. Quiere decir pues que en casa nunca vamos a hablar de cosas que tengan que ver con nuestro trabajo, porque hay familias, hay parejas que laboran también en su casa, tienen su oficina en su casa, pero que aún así trabajen y hablen de trabajo, de responsabilidades, de deudas, de compromisos en un tiempo determinado, no durante todo el tiempo, porque creo que debe haber espacio precisamente para lo que estamos diciendo, para hablar, para dialogar, para expresar a nuestros hijos, para preguntarles cómo están, pero empezando desde esa relación de pareja, o sea que la organización del tiempo y de los contextos donde vamos a tratar las situaciones difíciles o vamos a alimentar la relación de amor, deben haber tiempos específicos y lugares específicos. Así que este es un tema muy necesario, porque hoy día, y la Biblia habla de los afanes y la ansiedad que a veces no permite tiempo para aún reflexionar y buscar a Dios. Y si no hay tiempo para buscar a Dios, pues sucede también en la pareja, porque se considera que ya la otra persona sabe cuál es el sentimiento, pero en realidad hace falta esos espacios, mi hermano. Los afanes de esta vida entonces, de este mundo, que como dice nuestra pastora, inclusive nos alejan de nuestra relación con Dios y obviamente también de nuestra relación de pareja. Todo es cuestión de administración, de organización. Hay que organizarnos, así como organizamos nuestra empresa, es necesario organizar nuestra agenda familiar. Lo triste, mi querido pastor y oyentes, es que muchas veces tenemos agenda para el ministerio, para la empresa, para el estudio, para el diario vivir, pero en esa agenda se nos olvida meter a nuestra esposa, a nuestros hijos. Bueno, sería bueno, nuestros amados oyentes que nos sintonizan a esta hora, y si eres empresario, eres un profesional, que vives de la agenda, en esa agenda sí está tu esposa, sí están tus hijos, sí está tu familia, sí está tu pareja, en el momento que voy a estar con ellos. Hoy en día decimos que mucho trabajo, sí, todo el mundo trabaja, hoy en día es inevitable, cada vez los costos son mayores, por lo tanto es necesario que todos trabajen. La cuestión es entonces organización. Todos, absolutamente todos, tenemos 24 horas diarias. A nadie le dio más horas que a nosotros. Las personas que viven bien, que prosperan en todo lo que hacen, no es que tengan más horas diarias que nosotros. El problema es que a veces nosotros derrochamos ese tiempo, lo malinvertimos. Es más, ni siquiera lo invertimos, ¿sí? Lo botamos. Y después, obviamente, no sabemos qué hacer. Ya, mi querido pastor, hace poco estábamos hablando en enero, febrero, y ya estamos al final de este año, y escucho con frecuencia decir, se acabó el año y no hicimos nada. Hay otros que dicen, se acabó el año, y como explicaba nuestro pastor, dice, y logramos lo que nos propusimos, chévere que pasó este año,
tenemos proyectos para el que viene. Entonces yo digo, bueno, pero ¿por qué unos alcanzan a hacer sus proyectos y por qué otros no? ¿Será que a unos les dio Dios más tiempo que a otros? No, es organización, es sabiduría, inteligencia en lo que nosotros hacemos. No llevemos las cosas del trabajo a la casa, y algo mencionaba nuestro pastor. Por experiencia, en pandemia tuvimos que vivir eso, tuvimos que llevar casi todo lo que son los almacenes, taller a la casa y laborar ahí, y era necesario ajustar y tener ese orden, porque al principio había un desorden. Bueno, vamos a cumplir algunas reglas, a qué horas vamos a bajar al taller que ahora ya era en la sala, vamos a bajar a trabajar, a qué horas subimos a almorzar, a qué horas volvemos a trabajar, a qué horas es nuestro tiempo de descanso. De lo contrario, se vive una vida rutinaria, monótona, que es lo que lastimosamente hoy está sucediendo. Cuando tenemos una vida desorganizada en nuestra pareja, con nuestra esposa, podemos fácilmente evidenciar, experimentar una vida rutinaria. Muchos de los hogares hoy en día se acaban por eso, se han vuelto monótonos, se han vuelto rutinarios. Y no porque la rutina sea mala, porque recordemos, quienes practican deportes, es necesario. Las rutinas lo que nos llevan es a un cumplimiento, a un orden. Es muy diferente una rutina de trabajo a una vida rutinaria, repetitiva, lo mismo, sin ningún propósito. En el gimnasio hay que hacer rutinas, pero tienen un propósito, que mejoran mi cuerpo, que mejoran mi salud. Cuando yo tengo rutinas, pero no tienen propósito, se convierten en monotonía. Y eso es lo que debilita y daña a una pareja. Los problemas del hogar se deben solucionar en el hogar y no se deben reflejar en la calle. Hay personas que llegan al trabajo mal geniados. ¿Y qué pasó? No, es que tuvo un problema en la casa. Ah, bueno, el problema en la casa es en la casa. No tiene por qué llevarlo al trabajo. Y tuvo problema en el trabajo, pues no tiene por qué llevarlo a la casa. Los clientes en un almacén no tienen por qué soportar lo que vivió en la casa el vendedor. Problema de él si tuvo problemas en la casa. Al cliente debe mostrarle su mejor cara. Y una sexta sugerencia: valora a las personas que están a tu lado, sean amigos o familiares. El valorar lo que hacen los demás nos ayuda a tenerlos en alta estima. Ya hace esto que les podamos expresar nuestros buenos sentimientos con más facilidad. Valora el trabajo que hace esa esposa que se queda en la casa. Hay esposas que son amas de casa, se quedan ahí. Y hay esposos que creen que eso no es ningún trabajo, es que usted no hace nada. Es triste mirar cuando alguien está llenando una hoja de vida en algún lugar y le preguntan a la señora, ¿usted qué hace? No, nada, ama de casa. Valórate tú mismo y valoremos nosotros el trabajo que hacen los demás. Hoy en día ya es muy común encontrar amos de casa también, porque la esposa consigue empleo y el esposo no, y él debe quedarse en casa al cuidado del hogar. Por lo tanto, valoremos lo que la otra persona hace. Si yo valoro, aprecio, y cuando yo digo aprecio es le doy un precio, le doy un valor a eso que esa persona hace, y me es más fácil expresarle mi gratitud, mi querido pastor. Sí, valorar a las otras personas. Indudablemente todo tiene que ver con lo que hay dentro de nuestro corazón, ¿sí? No solamente la expresión, la sonrisa, los detalles. El valorar a las otras personas es qué tanto valor siento yo, que pasa por el tema de la identidad, quién soy yo, y cuánto más como hijos de Dios, que tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, que a través de nuestro Señor Jesucristo y su entrega en la cruz del Calvario hemos aprendido a amar. Así que nosotros, en un último punto, estimados oyentes, que tiene que ver con amarnos a nosotros mismos, en esa expresión maravillosa que dice el Señor en Mateo 22:39, que acerca del
segundo mandamiento, que es que el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo es amar al prójimo como a sí mismo y recordado por el Señor Jesucristo en Efesios cuando dice que el que ama a su pareja, a su esposa, a la esposa que ama a su esposo, a sí mismo se ama. Entonces creo que cada día tenemos que recordar esto que ya sabemos, y no solo recordar, sino tomar la decisión de hacerlo. Está bien, nos amamos a nosotros, amemos a los demás. Cuando hay personas que no expresan amor, es porque a sí mismo no se aman. Entonces tenemos que hacer oración y ruego a Dios que sane el corazón y desde luego revisar nuestro interior, porque no somos expresivos en amor, porque no valoramos a las otras personas, porque quizás nosotros mismos, ¿verdad? No nos valoramos a nosotros mismos, como decía mi estimado pastor, que a veces se le pregunta a la ama de casa, ¿usted qué hace en casa? Y ella dice, nada. Aún ocurre con los que servimos al Señor, ¿no? A veces pensamos que guiar personas, que orientar personas, aún sabiendo y teniendo el concepto estadístico que el ser pastor es uno de los trabajos y las labores o los oficios que está en más riesgo, está en un segundo lugar de riesgo, y hoy más que nunca se sabe eso. Pero aún sabiendo eso, muchos dicen, bueno, ¿usted en qué trabaja? No, yo no trabajo, yo soy pastor, yo soy ministro, cuando realmente es un trabajo demasiado riesgoso, porque estamos enfrentando al mismo adversario de este universo, de Dios mismo, y bueno, a veces menospreciamos esa gran tarea que nosotros hacemos y cumplimos. Entonces debemos amar lo que hacemos, lo que nosotros somos, para poder empezar a valorar a los demás, porque de nada sirve amar a los demás si ese amor lo tenemos bien escondido o entre a nosotros mismos no nos amamos, porque lo que aflora, lo que sale de nosotros en nuestra expresión, de nuestras palabras, es lo que hay en nuestra familia, y es lo que nosotros debemos manifestar, ¿verdad? No solo con palabras, como ya lo hemos dicho, como ya lo hemos escuchado, no solamente con palabras, sino con acciones, con una sonrisa, con detalles, con tomar una pausa, con calmarnos, porque ocurre que muchas veces estamos hablando con alguien y le decimos, sí, hable rápido, defíname, porque no tenemos ese tiempo para darle valor a la otra persona, escuchar a la otra persona. En fin, es necesario amarnos a nosotros mismos, no esperando que yo me amo si otros me aman, porque a veces pensamos, es que yo no me quiero a mí mismo porque todos me rechazan. No, el amor de Dios está en nuestro corazón, y eso es lo máximo en cuanto a lo que tiene que ver con el amor, pastor y oyentes. Y precisamente nos debemos amar para nosotros mismos, valorarnos y valorar a los demás. Cuando tenemos traumas, cuando nos creemos rechazados, por lo general siempre terminamos ofendiendo a los demás. Y sobre todo en la palabra y en cualquier profesión, va a haber en algunas ocasiones discriminación. El apóstol Pablo sentía esa discriminación, el apóstol Pablo sentía rechazo, y por eso él dice, es que yo no soy inferior a ninguno de esos grandes apóstoles. En algunas versiones dice, yo no soy inferior a ninguno de esos superapóstoles, porque él se valoraba a sí mismo, él sabía lo que él valía, él sabía lo que era. Muchas veces tu ministerio, lo que tú haces, se lo discrimina por la región donde vives, por el color de tu piel, por la raza. Muchas veces es discriminado, pero si tú te valoras, puedes salir adelante y con acciones puedes demostrar que tú tenías la razón. Y con las mismas acciones negativas y de fracaso que otras personas tienen, demuestran que estaban equivocados y que tú tienes la razón. Algunos, como dijo nuestro pastor, tienen ese amor muy escondido. Yo sé que por ahí está, como cuando se nos pierde, o no se nos pierde, cuando guardamos algo. No sé si a mi pastor le ha pasado. A veces guardamos algo. ¿Y dónde está? No sé, no me acuerdo. Yo sé que está ahí, pero no sé dónde.
Lo tenemos tan guardado que no sabemos dónde está. Y así es nuestro amor. Lo tenemos tan guardado que sabemos que ahí está, pero se nos olvida y nos cuesta mucho poderlo expresar. Mis amados oyentes, es el tema que hemos visto esta mañana para la gloria de Dios, para mejorar nuestras relaciones. Expresa tu amor. Expresa ese amor, porque nos es más fácil expresar lo malo. Cuando nosotros nos enojamos, eso rapidito se nos salen las palabras no adecuadas. Cuando nos enojamos, rapidito sale ese grito. Pero con esa misma facilidad nos sale la alegría, el gozo de nuestro corazón. Dejemos a un lado todo trauma, todo problema, toda dificultad. Todos, absolutamente todos, tuvimos niñez tal vez no la mejor, fuimos maltratados, ofendidos, y que eso no sea una excusa para nosotros seguir haciendo lo mismo, porque ¿sabe cuál es lo más triste? Es que nosotros decimos, es que a mí me maltrataron y me ofendieron, y no nos damos cuenta que inconscientemente estamos haciendo lo mismo. Estamos repitiendo ese patrón, estamos repitiendo lo mismo que hicieron con nosotros ahora, con mi esposa, con mi esposo o con mis hijos. Desde el Perú dice, saludos desde el Perú, Dios los bendiga. Saludos también a nuestros amados oyentes. Gracias, mi querido pastor, por estar con nosotros esta mañana, dejándose utilizar por Jesucristo para instruirnos en estos temas importantes. Podríamos estar todo un día hablando sobre cómo expresar nuestro amor y no podríamos acabar, porque es un tema muy bonito que es necesario que nosotros lo apliquemos. Mi querido pastor, su conclusión y su despedida con nuestros amados oyentes. Por ahí escuchábamos la sirena entonces, y en estos lugares donde está nuestro pastor también, donde son zonas un poco conflictivas en orden público, muchas veces se nos dificulta, me imagino, también expresar ese amor, porque estamos con esa tensión, con ese miedo, con ese susto, y eso hace que muchas veces nos vayamos insensibilizando y se nos haga común no expresar nuestro amor. Mi querido pastor. Muchas gracias a usted, mi pastor, y a todos los oyentes que nos dan el privilegio de poder recordar la palabra, recordar los principios. A veces estamos queriendo escuchar algo nuevo como los atenienses, y realmente lo que escuchamos, lo que recordamos de la palabra de Dios es aquello que ya sabemos, y en relación de pareja mucho más. Así que nuestra tarea, y esperamos que hoy haya sido eso también, ¿verdad? Un recordar para hacer un pare, como Dios decía a su pueblo, ¿verdad? Paraos en los caminos, ¿verdad? Preguntad por las sendas antiguas y tomar la decisión, porque aquí se trata es de organizar el tiempo, de hablar. No se trata solo de decir, evaluar, a mí me está pasando algo con mi pareja y que no está bien, entonces voy a orar que Dios intervenga. Sí, Dios interviene a través de tus decisiones, a través de tus acciones, a través de tus palabras, a través de tus detalles, a través de la expresión de amor. Entonces es recordar eso para que tu relación de pareja vuelva a tener motivación, para que vuelva a ser agradable, para que vuelva a ser bonita, porque todo por lo que hemos hablado, falta de esto y mucho del afán y la ansiedad, falta de orden, pues las cosas se van deteriorando. Así que un gran abrazo para todos y sigamos esforzándonos por cada día hacer aquello que ya sabemos, hacer aún aquello que no nos gusta quizás, que no sabemos, pero que podemos reaprenderlo, recordarlo y hacerlo, las expresiones de amor para que nuestro cónyuge se sienta bendecido y que realmente tienen un valor. Un gran abrazo, y nuestra oración y nuestro ruego es que Dios siga interviniendo por medio de su Santo Espíritu a través de traer esa motivación y esas decisiones para poner en práctica cada uno de esos detalles que hoy Dios nos permite ver a través de su palabra y expresarlo a ustedes. Muchas gracias, mi pastor, y un abrazo a usted y a su familia y a todos los demás. Bendiciones.
Gracias, querido pastor. Por el interno nos ponemos de acuerdo a la próxima participación, que ya es para el año que viene. Gracias a nuestros amados oyentes, que algunos han reportado su sintonía, otros sabemos que están ahí porque nuestro sistema así nos lo confirma, nos lo informa. Tenemos oyentes desde muchas ciudades de México, Perú, Venezuela, Pakistán, la India. Me imagino, bueno, si están escuchando el programa es porque son de habla hispana, y los que están estudiando, pues sabemos que con estas plataformas tienen más de 50 idiomas a los cuales se puede traducir. Así que todos nuestros estudios bíblicos en el país que nos están escuchando está traducido directamente a su lengua, así que por eso ellos estudian todos nuestros materiales. Gracias a ustedes, gracias mi querido pastor, gracias a Jesucristo que nos permite haber estado en esta ocasión. Tengan un fin de semana maravilloso, bendecido por el Padre Celestial. Si se congregan en algún lugar, no dejen de hacerlo como algunos tienen por costumbre, y si no te congregas, busca una congregación amiga. Si pasas por Corinto y tienes la oportunidad de acercarte por ahí, puedes hacerlo también. Nuestro pastor Wesley está ahí listo, Iglesia Unión Misionera, allá en Corinto, Cauca. Nuestros amados oyentes continúan con nuestra programación musical del cielo, honrando, glorificando al Padre Celestial. Igual tenemos reflexiones, historias bíblicas y muchos otros programas que enriquecen nuestro conocimiento. El próximo sábado estaremos con este programa y en el transcurso de la semana con los otros programas que también son de edificación para el pueblo de Dios. Recuerda, somos Ministerio Pan de Vida Universal. Si necesitas materiales para tu iglesia, puedes ingresar y puedes descargarlos totalmente gratis. Tenemos chat en vivo. Si tienes algún problema para encontrar nuestros materiales, simplemente escríbenos y con gusto te direccionamos a nuestras plataformas. Dios los bendiga, que tengan un día maravilloso, bendecido por el Padre Celestial.